Bienvenidos a un nuevo seminario. Estamos muy contentos de poder participar con ustedes. Eh, Queremos realmente iniciar este seminario con la ayuda de Dios. Es un seminario bastante diferente a los que hemos tenido anteriormente y es en base a un estudio que realicé cuando estaba en los viajes que realicé a Israel. Podemos aprender de la educación religiosa judía para nuestros niños y adolescentes. En primer lugar, nosotros no quieren que con este tema las personas tengan ciertos puntos negativos porque no vamos a hablar de la política, de la guerra o de los enfrentamientos. Sabemos que el pueblo de Israel, desde que llegó a Canaán, Dios le ordenó destruir muchos pueblos que no andaban en los caminos de Dios. No voy a incentivar ningún tipo de política, solamente quiero enfocarme en el aspecto espiritual, educativo que tiene la comunidad judía, ¿no? Que a través de los años fue el pueblo de Dios y que queremos ver algunos puntos de vista. Este material que voy a presentar es para que nosotros meditemos en cuanto a la educación religiosa de nuestros niños y adolescentes. Tenemos que ver cómo es la educación religiosa de ellos para poder nosotros ver, hacer cambios por las muchas razones que nosotros estamos observando. Las consecuencias de no tener una buena educación, nuestros niños y adolescentes están abandonando las iglesias. Sabemos que las familias no son adventistas, no son como la de hace 40 años o 30 años atrás. Hay mucha diversidad de familias, no asumen mucho la responsabilidad de educar a los hijos y sobre todo el ambiente ha tenido una influencia muy poderosa en los hogares, sobre todo, y esto ha repercutido mucho en la educación religiosa de los niños. Cuando uno va, el sueño de todo cristiano es visitar la Jerusalén, la tierra de Israel y Palestina, ¿no? Y cuando uno va allá, no solamente es para conocer los lugares donde Jesús y la historia bíblica sucedió en el Antiguo y Nuevo Testamento, sino también es para confirmar lo que hemos leído, lo que hemos investigado, lo que hemos aceptado por fe, ¿no? Para ello siempre es recomendable que antes que vayas a un viaje a Israel leas las historias de la Biblia porque te van a preguntar, hacer preguntas que quién fue, por ejemplo, nos preguntaron aquí es Endor. ¿Ustedes recuerdan alguna historia de Endor? Entonces, como soy maestro de niños y he crecido en la iglesia y conozco las historias, entonces le dije la de Saúl eh, y la espiritualista o la bruja de Endor. Cosas así te preguntan y entonces tú vas aprendiendo muchas cosas. Cuando yo fui a Israel, fui a aprender, ¿no? Conocía las historias de la Biblia, había leído el don de profecía, las historias en cuanto a Israel, del libro eh, El deseo de todas las gentes, Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, Hechos de los Apóstoles, la historia de la redención, así que tenía algunas ideas y algunos conceptos. Yo fui como un alumno para aprender. Hice muchas preguntas, encontré muchas respuestas, aprendí cosas que no sabía, pero cuando terminaba el tour, que terminaba entre las 4 de la tarde, de 4 en adelante, yo me puse a conversar con las familias judías eh, en el hotel, en donde yo encontraba papá, mamá o con niños, nosotros conversábamos. Y entonces le hice algunas preguntas, le dije, soy adventista del séptimo día, guardamos el sábado, no comemos puerco, entre otras, leemos la Biblia. Entonces quiero hacer algunas preguntas porque también doy entrenamiento a los maestros y a personas y a padres que están interesados en aprender acerca de Dios. Esta fue una de las tres preguntas. ¿Qué hicieron tus padres para que tú guardes el sábado? ¿Qué haces tú como mamá para que tus niños aprendan de Dios y cómo guardan el sábado? ¿Y cómo enseñas a tus niños a amar a Dios? Entonces las respuestas fueron muchas. Eh,
Fueron muchas porque encontré respuestas. Algunas personas fueron muy amables, me dieron todas las respuestas de acuerdo a su experiencia. Otros me dijeron que no eran judíos, no religiosos, eh, que eran ateos. Y yo me sorprendí. Había escuchado de eso, pero verlo de una persona me dijo que él había perdido a su familia en la Segunda Guerra Mundial. Era joven, ¿no? Y entonces, aunque eso había pasado hace 70 años, todavía tenía ciertos conflictos espirituales, pero que era judío porque había nacido en una familia judía, pero no era una persona religiosa. Pero no vamos a entrar en un fanatismo. Esto solamente es una experiencia que puede ayudarnos a nosotros a comprender cómo los judíos enseñan a sus hijos acerca de Dios y a no entrar en una divagación espiritual, ¿no? Es muy difícil, entiendo por qué es muy difícil para un judío volverse cristiano, aunque vemos ahora adventistas y cristianos que se vuelven judaizantes, ¿no? Que se vuelven judíos. Así que muchas de las respuestas, para serles sincero, muchas de las respuestas que ellos dieron estaban centradas en lo que dice la Biblia y en el don de profecía en cuanto a la educación de los niños. En primer lugar, la familia judía está compuesta por un hombre y una mujer que aceptan su responsabilidad de guiar a sus hijos a la fe en Dios. Y esto es algo inaudito. No encontré, hoy día hablamos de diferentes tipos de familias en la iglesia adventista. Hay familias que el papá no es adventista, la mamá es adventista, encontramos divorciados, pero la familia en realidad judía está conformada por un papá y una mamá. Los padres asumen su responsabilidad. Ellos dicen que son los primeros maestros en fundamentar la fe diariamente y no la delegan a otras personas o parientes o líderes de sus sinagogas. Los padres asumen su responsabilidad de que sus hijos requieren para seguir la tradición judía. Eso abarca el idioma, los cantos, las oraciones, las celebraciones y las historias. O sea, en otros puntos, los padres son los responsables, asumen su responsabilidad de enfocarse en darle una educación religiosa, en todo. O sea, no dejan algo para que le enseñen la sinagoga o algún el rabino, no. Ellos están enfocados en todo ello. Ahora, esto es importante porque uno de los errores que hemos cometido es que los padres han delegado la responsabilidad en nuestras iglesias adventistas de que sean los maestros quienes les enseñen todo acerca de Dios. Y en 2 horas, en una hora en la escuela sabática y 2 horas en los clubes de aventureros o conquistadores, es muy poco tiempo. O sea, enfatizaron que eran los padres que eran los encargados de darle la educación religiosa. O sea, una de las cosas que tenemos que agradecer a los judíos es que ellos conservaron el matrimonio como Dios lo estableció en el Edén, hombre y mujer. Y no solamente eso, ellos tienen la responsabilidad de ser los primeros maestros. Y algo interesante, ellos tienen también niños con necesidades especiales, pude observar, y ellos tienen el mismo afecto, la misma responsabilidad de enseñar a sus hijos acerca de Dios. Segundo, la familia judía, por ser una cultura que se relaciona con otras culturas, no permite la influencia en los valores y en la fe de sus propias familias. Es decir, tú no ves que que los niños judíos tienen una influencia, ya sea por la comunidad árabe, por la comunidad palestina, por la comunidad musulmana, por la comunidad cristiana. Tú no ves niños judíos en Jerusalén que tienen ropas de Disney, tatuajes, juguetes, solamente ellos conservan su propia tradición. Ahora, yo también pude comprender que para los judíos la ciudad de Jerusalén es una ciudad especial. Ellos evitan cualquier tipo de actividades que afecte la vida religiosa de la familia. O sea, Jerusalén para ellos es un lugar sagrado, pero en ese lugar ellos visten las ropas de su cultura y no se dejan influenciar. O sea, tú no ves ningún niño con el polo de Messi, pero tú ves los niños árabes, sí.
Los niños palestinos no, los niños árabes no usan ningún traje o un polo en inglés. Ellos, de acuerdo a su cultura, ellos utilizan su ropa tradicional. Y los judíos también. O sea, ellos no dejan influenciar. Yo tuve la oportunidad de entrar a una juguetería judía y lo que observé eran más juegos de historias bíblicas, de la familia que guarda el sábado. O sea, los juguetes eran apropiados de acuerdo a su cultura. No tuve la oportunidad de ver ningún niño judío con Barbies, Superman, Spider-Man. Y eso es algo bien importante porque los padres han llenado la casa de tantos juguetes que salen de la imaginación de Satanás, el enemigo de Dios. Inclusive, cuando llegamos al Muro de los Lamentos, pudimos ver que ellos tenían una biblioteca ahí fuera en el Muro de los Lamentos donde las personas podían leer libros y había muchísimos libros. Y pude también observar que ellos tienen un material para los niños, ¿cierto? Eh, y como les dije anteriormente, ellos saben el idioma. Y esto es importante porque cuando pudimos observar, tener contacto con ellos, un niño judío podía venir de Argentina hacia Jerusalén, de Estados Unidos, de España, de México, de El Salvador, de Honduras. Automáticamente el niño encaja porque sabe el idioma, sabe los cantos, sabe las historias, sabe las festividades. Y cuando ellos se reúnen y empiezan a cantar, automáticamente el niño encaja. Ahora es una cosa bien difícil en nuestras... Un niño puede ir de la iglesia del Faro a la iglesia de Gutenberg y no encaja, ¿no? No encaja, a pesar de que es una iglesia adventista, no encaja. Por el idioma, quizás, por el tema, no, entonces, eso era algo bien impactante, porque pudimos ver judíos que venían de otras partes del mundo hacia Jerusalén, algunos por primera vez, algunos por segunda vez, algunos por un aniversario, por una promesa, pero encajaban perfectamente. El lugar era amplio. O sea, bastaba decir, soy judío, hablo hebreo, automáticamente las puertas se abrían porque en la misma persona abría las puertas porque sabían los idiomas. Y esto es bien importante porque ellos no se dejan influenciar por ninguna cultura. Y esto ha pasado a través de la historia. El pueblo judío es un pueblo que ha pasado por muchas situaciones difíciles. Han sido expulsados de España, estuvieron en los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Y a pesar de esas circunstancias, siempre ellos, hay muchas historias que uno puede leer, que cuando los niños judíos, cuando se juntaban, los de Ucrania, los de Rusia, los de Alemania, se juntaban, ellos adoraban a Dios en el idioma que se le había enseñado. Una de las cosas que a mí me impactó y que es un punto que yo aprendí es que la comunidad judía no provoca comparaciones, al menos no públicas, sobre otras culturas. La respuesta que ellos me dieron es que a veces uno se deja guiar por las noticias, las ideas políticas, pero ellos dicen que ellos aman a Dios, aman ser judíos y respetan a aquellas personas que viven en Israel. Que es verdad que ellos viven en constantes peleas y guerras con los palestinos y los vecinos, pero no muestran su rivalidad. Al menos eso es lo que ellos muestran. Fueron muy claros. Ellos lo único que quieren es vivir en las tierras que le fueron dadas por Dios al pueblo de Israel. O sea, ellos quieren sus tierras, no quieren más allá, menos acá. Eso es lo que ellos dijeron. Ahora, es importante porque se ve que a los niños se les enseña a amar su cultura, su religión, su familia, ¿verdad? Ellos viven y eso lo incentivan mucho. Una de las cosas que algunos padres me dijeron una de las cosas que ellos es que ellos aman a Dios, en primer lugar, aman ser judíos. O sea, pregúntate si los niños de nuestra iglesia aman ser adventistas del séptimo día. Yo crecí en la iglesia adventista y a veces era difícil ser un adventista. Cuando era niño no podía bailar, no podía fumar, no podía
comer puerco, no podía asistir a ciertas ceremonias y eso era difícil. A veces yo me ponía a pensar como niño, es duro, es difícil ser adventista, ¿por qué la Navidad cayó en sábado? Entonces, situaciones así, pero eso requiere una conversación, una educación familiar, ¿verdad? Nosotros tenemos que ponernos en los zapatos de los niños, a ver si ellos realmente, como adventistas, se sienten ser felices de ser adventistas del séptimo día. Los niños judíos se sienten felices de ser judíos, ¿no es cierto? Se les enseña a amar a las personas que viven a pesar que no tienen la cultura, a pesar que ellos están divididos también por ciertas ramas del judaísmo. Pero en cuanto a la educación, que es lo que a mí me interesa, es que ellos siempre ponen en primer lugar que aman a Dios, ¿verdad? Aman a Dios, aman ser judíos, respetan a las personas que viven en Israel y sobre todo se dedican a la comunidad. El cuarto punto es que la familia judía incentiva el estudio de los libros de la Biblia, la Torah, que son los primeros 5 libros de la Biblia, sobre todo enfatizan y también los libros del Antiguo Testamento. Eso se ve desde pequeños. Dice que ellos incentivan mucho la lectura diaria, agradable, ¿no es cierto? Es una cosa que a mí me impactó y dije, y estos libros son leídos tantas veces que sean necesarias. Pero dice que el niño judío lee las historias, lee libros. Ahora pregúntate, ¿cuántos de nuestros niños leen libros de adventistas, la Biblia y libros adventistas frecuentemente? Esta generación de niños alfa o niños o generación de cristal, como se les llama hoy día también, porque cuando no las cosas no les van bien, explotan, lloran y tienen estos niños nuestros no leen libros. Al no tener libros, la lectura es la que realmente incentiva, ¿no es cierto?, aceptar sus orígenes, le enfatiza su fe. Dice que la fe es por el oír, pero también es por el leer, porque alguien está leyendo la Biblia. Entonces la lectura siempre es diaria. Los padres y las personas que me encontraron me sorprendieron porque decían ellos que aparte de que la educación tenía que ser diaria, frecuente, agradable. O sea, yo dije, ¿qué? Decía yo, eso es una cosa que algo que nosotros que tenemos que incentivar la lectura de la escuela sabática, el folleto de los niños, la lectura de libros de diferentes tópicos, diferentes temas, revistas, de acuerdo a su edad. Y eso dice que algo que también me enfatizaron en cuanto a esto es que el padre y la madre, como padres, a través del ejemplo, leen, repiten, memorizan, cantan como individuos y como familia el Torah y todas las oraciones. En otras palabras, el niño ve que su padre lee, ora, canta, incentiva, porque no le pueden pedir una cosa que no ven. O sea, es un estilo de vida de ellos, la lectura y que los padres participen, los hijos participan diariamente. Eso es lo que nosotros llamamos el culto familiar. Y como te digo, son cosas que nosotros debemos hacer. Lo que pasa es que ellos no lo han dejado de hacer. O sea, es impactante ver que los niños tienen libros. Los niños tienen un libro grande, pequeño, mediano, pero ellos tienen un libro que diariamente lo leen y lo leen con alegría y dice que se repite el libro tantas veces sea necesaria. O sea, como pueblo de Dios tenemos que darnos cuenta nosotros que, que nuestros niños adventistas necesitan leer libros adventistas. Y que tristemente nuestros niños más leen libros inspirados por Satanás, escritos por el mismo Satanás o por autores que él ha manejado. Todos sabemos la historia de los libros de Harry Potter, la autora se incentivó en un cementerio. Y hay que tener cuidado. Muchas de las series, películas que nuestros niños ven, observan, los jóvenes en YouTube, en cualquier lugar que se presenta, siempre salen de los libros. Entonces los padres, por eso que ellos no se dejan influenciar por la cultura extranjera.
por otra cultura y también incentivan la lectura de buenos libros. Dice, en cuanto a este tema, en el hogar, la primera escuela, el ejemplo de los padres. Los niños aprenden viendo cómo sus padres preparan la casa, encienden velas, bendicen el pan y el vino. Por ejemplo, cuando es la celebración del sábado. Son los niños pequeños y algo que me dijeron ellos empiezan a prepararse para el siguiente sábado desde el domingo. Y yo recordé una cita de la señora Juan que dice que nosotros debemos, como adventistas, prepararnos para el siguiente sábado desde el domingo. Vean ustedes, los padres judíos, ellos se preparan desde el domingo para el siguiente sábado. Ellos utilizan un lenguaje sencillo. Desde pequeños se les explica a los niños qué es el sábado, qué es un regalo de Dios, un día especial para descansar, un día y estar con la familia. La participación de los niños es activa en el hogar. O sea, los padres son los que van organizando, pero los niños son activos. Ponen la mesa, preparan la comida, cantan canciones del sábado, aprenden canciones tradicionales como Shalom y las bendiciones antes y después de las comidas. O sea, es una fiesta, ¿no? Y es uno de los puntos porque en el hogar adventista, hoy día los muertos que carga el hogar adventista es el culto familiar, el culto personal, eh, la recepción del sábado y la despedida del sábado. Pero en cambio las comunidades judías, ellos desde el domingo, como te digo, se están preparando para el sábado. Y es una alegría, es una alegría familiar. ¿Verdad? Ellos tienen un estilo de vida como nosotros, algunos de ellos tienen dos trabajos, un trabajo, pero ellos se dedican a que en el momento cuando están en el hogar, los papás no se van directamente a ver un programa de televisión, ellos directamente se ponen a tener una reunión familiar con las familias. Eso es en cuanto al hogar. En la sinagoga, los niños acompañan a los padres a la sinagoga donde escuchan lecturas del Torah y las oraciones propias del sábado. O sea, los niños no solamente ven a sus padres en su hogar que están amando el sábado, guardando el sábado, adorando a Dios en sábado, sino que ellos también lo ven en la sinagoga a la que van, ¿no? En cuanto a los programas infantiles, muchas sinagogas tienen sus actividades adaptadas por edades, tienen historias bíblicas, canciones, dramatizaciones sobre la creación, la salida de Egipto, diferentes historias. Pero algo bien importante me enfatizaron. Ellos no pueden, ellos dramatizan las historias que han leído. Y este es un punto a tu favor para los que somos maestros y líderes del ministerio infantil. El niño no puede dramatizar una historia que no conoce, que no sabe el significado, que no se le ha mostrado el poder de Dios. Una historia que no se le ha mostrado, donde que el niño mira la experiencia, los éxitos y fracasos de los personajes. Ellos después, cuando tienen 12 o 13 años, cuando ya ellos que se consideran adultos, a los niños de 12 o 13 años, el niño se prepara para su bar o bar mitzvah, que es una fiesta donde ellos públicamente explican el Torah y el significado del sábado y aprenden a cumplir las leyes personalmente. En otras palabras, no solamente es la familia, sino que la familia entera participa en las actividades de la sinagoga. En cuanto a la educación escolar, yo pregunté mucho sobre esto. Los niños, se les enseñan las historias del sábado, la creación, los trabajos prohibidos en las escuelas hebreas, su significado espiritual. Se memorizan textos, oraciones. También se hacen dramatizaciones, manualidades, pan, el pan del rey David, celebraciones en cuanto al sábado. En cuanto a la educación en a los niños pequeños, una de las cosas que me impactó, especialmente en la adolescencia, es que ellos estudian la ley judía y cómo ellos discuten cómo ellos pueden aplicarla hoy. Y esto es algo impactante.
Las escuelas judías allá en Jerusalén, en las primeras horas de la mañana se incentiva el estudio del Torah, de la Biblia, las historias de acuerdo a la edad, y luego ellos pueden después estudiar matemáticas, ciencias, historia, y ellos enfatizan mucho el conocimiento de la historia, de lo que realmente es Israel hoy. Y hay que admirarlos porque Jerusalén y Tel Aviv son una de las ciudades principales. Son creadores de muchas de las cosas de la computación y están muy avanzados en la tecnología. Aunque están avanzados en la tecnología, yo pocas veces vi un niño judío con un celular. Casi los únicos niños judíos que tenían celular eran los que habían venido de Nueva York. O sea, es muy importante esto en cuanto a la educación religiosa, porque no solamente les enseñan las historias que aprendieron en su casa, sino que les enseñan a dramatizar y en cuanto le enseñan en cuanto a la ley judía y cómo ellos pueden aplicar a lo actual. Y esto es bien, 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 bien impactante porque se ve una comunión entre la el hogar, la sinagoga y la escuela. El triángulo que nosotros, de la educación adventista que nosotros conocemos. La base es el hogar. O sea, los padres no delegan a los maestros ni a los rabinos que le enseñen a sus hijos acerca de Dios. En cuanto a la comunidad, lo que vendría a ser nosotros para la obra misionera. Al ver que todas las familias y la comunidad en sábado, los niños perciben la importancia de este día. O sea, en otras palabras, los padres buscan. O sea, se buscan entre ellos, se ayudan entre ellos, porque para mí el sábado es importante, para mí es importante adorar a Dios, pero yo sé, guardo el sábado. Buscan familias que tengan el mismo deseo. Y yo te digo, es interesante porque el sábado es, de lunes a, nosotros estuvimos, de los 22 días casi estuve, que en dos oportunidades que viajé a Israel, casi la mayor parte de la pasamos en Jerusalén, y es los días eran normales, pero cuando era sábado, viernes era diferente. La comunidad estaba, las familias estaban y pagaban todos los negocios y era como si tú estuvieras en los tiempos bíblicos. Tú veías cantar, danzaban, las familias iban al parque, salían, caminaban y yo decía, pero ¿dónde estoy? Este es los tiempos bíblicos. Como uno se imagina cuando tú lees una historia de Samuel o de Ana o de alguno de los profetas, te imaginas el pueblo cantando y adorando a Dios, pero eso es lo que sucede allá. Y es impactante porque tú dices, Dios mío, qué paz, qué tranquilidad. Nosotros llegamos a Jerusalén el viernes y veíamos un caos lo que no habíamos visto, un caos en el tránsito. Resulta que ellos 3 horas antes que empiece el sábado, ellos están en su casa. O sea que la gente vuela por llegar antes del sábado. Las familias se reúnen y entonces llegamos nosotros y salimos y empezamos a escuchar que la gente cantaba en las calles. Los hombres por un lado, las mujeres por otro lado y entonces yo llegué, como crecí en la iglesia adventista, me habían dicho, es viernes de noche, apaga la luz, apaga la televisión, ve y lee la Biblia, lee la historia de la escuela sabática para que la repases antes. Y yo como niño iba. Pero hubiera querido estar en Jerusalén. Yo dije, bueno, hoy día es viernes, ya todo estará cerrado, apagado, y entonces salí. Y entonces le digo, aquí hay algún lugar histórico para conocer, vamos, a algún lugar histórico. Y me dijeron, mira, aquí está el Muro de los Lamentos. Está aquí nomás. Entonces, como provinciano que uno llega recién a la capital, aquí nomás estaba como a 15 o 18 bloques. Entonces no había bus, no, y no, en los taxis no me atrevía a estar en los taxis. Así que me fui con un amigo del que estábamos viajando y llegamos al Muro de los Lamentos. Pero en el camino veíamos que la gente cantaba, y como te digo, veíamos los judíos que se congregaban, los hombres por un lado. Pasamos por un parque y yo me sorprendí. En el parque
había un grupo que cantaba, había una señora que estaba tocando un violín, las canciones de Jerusalén, y yo decía, pero había un piano tocando himnos. Era un lugar apacible. Dije, wow, esta es la comunidad. Y eso es lo que impacta. Si hubiera un avión que en una hora me llevara de donde vivo hasta Jerusalén, yo me iría todos los días, porque es impactante cómo la gente celebra. Y yo, digamos, algunos de los lamentos. Las mujeres por un lado, los hombres por el otro lado. Nadie criticaba, no estaban de que si están bien o están mal o que esta está vestida. No. Estaban los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos. O sea que no es solamente la gente, no era el programa solamente para adultos, era para todos estaban ahí. Y yo empecé a tomar fotos. Entonces me vinieron y me dijeron en inglés, you can take pictures, tú no puedes tomar fotos, me decían. Y yo le decía, no, no, y yo quería seguir tomando fotos. Entonces le digo, no, yo, no entiendo inglés, le dije. Entonces le dije en inglés, I speak in Spanish. Y yo tomaba mis fotos, hasta que me buscaron una persona que hablaba español y me dijeron, miren, el sábado es un trabajo tomarse fotos. Oh, mil disculpas, le dije yo. Entonces le dije que había venido de Estados Unidos y cuando tú le dices a un judío que ha venido de Estados Unidos, las puertas se abren. Pero no le digas a los palestinos que viene de los Estados Unidos. Pero había una alegría en la comunidad entera. Quizás porque los adventistas no somos tan numerosos en las ciudades que tenemos, pero quizás yo dije, he crecido en la iglesia y siempre me decían, apaga la luz, es sábado, no haga más tareas, guarda los juguetes, vete a la cama, acuéstate y y todo lúgubre, en silencio, pero qué diferencia cuando tú ves cómo ellos guardan el sábado, cómo ellos se van haciendo, y esto es algo que yo les digo, ¿no? Es por eso que el sábado es un día de fiesta, un día de alegría, y ahora entiendo por qué. No, no sé, lo único que me dijeron, no tome foto y disfrute el sábado, el sabbat. Y otra cosa, cuando era el sabbat en el hotel, eh, el mayordomo que estaba ahí, el manager, nos dio una botellita de vino. Podía ser vino o jugo de uva y pan de sábado. Y yo me sorprendí. Y en botellitas especiales. Y entonces me hice amigo de él y él me regaló 8 botellitas, 4 de vino, yo pedí de jugo de uva y me lo traje a Estados Unidos. Los hice durar mucho aquí. Eso es porque o sea, es una invitación para que tú participes, o sea, es algo diferente. Por eso te digo, si hubiera un avión que llevara a Israel en una hora, tengo por seguro que me iría todos los viernes. Otra cosa que las familias me dijeron, los padres me dijeron que ellos incentivan mucho las oraciones como familia y en forma personal comprendiendo el mensaje de las palabras y las oraciones. Porque ellos dicen que las dificultades que hay, el papá sin trabajo, se puede quedar sin trabajo o algún ataque a la comunidad o algún problema, ellos siempre no solamente buscan a Dios en los problemas, sino agradecen a Dios por todo momento. Es decir, el niño y adolescente no repite por repetir las oraciones a Dios, sino que comprende y analiza cada parte de la oración familiar. Los niños judíos de todo el mundo conocen el idioma y las oraciones, incluyendo los cantos, para cada festividad, así como para reunirse, encajar en las reuniones de adoración. Como te dije, en otras palabras, el niño judío puede venir de China, de África, de Europa, puede venir y encaja porque sabe el idioma, sabe las canciones, sabe las oraciones. Y es una comunidad que eso incentiva la lectura, incentiva el idioma, incentiva la comprensión, incentiva la adoración, incentiva sobre todo, y ellos enfatizan mucho que el niño entienda lo que está leyendo y lo que está aprendiendo y lo que está memorizando, que es una cosa que nosotros tenemos que practicar. Muchos de los niños no saben qué significa adventista del séptimo día. No saben que nosotros somos llamados a ser personas diferentes como son ellos. Ellos comemos diferente, adoramos a Dios diferente, adoramos a Dios en un día diferente, nos vestimos diferente, comemos diferente, entendemos las escrituras en forma diferente
actuamos y en una comunidad sabemos diferenciar el bien del mal, pero esto es lo que se logra a través de un trabajo de padres, sinagoga y comunidad. En nuestro caso tenemos que unirnos, no podemos trabajar separados, la iglesia con el hogar y la escuela dentista. Y como le digo, esto es algo bastante impactante porque la respuesta de los padres que yo pude incentivar eran respuestas sinceras de acuerdo a la experiencia, compartían su experiencia y eso me dio yo eso fue hace casi 3 años ese viaje y siempre me quedé con el deseo de hacer este seminario con la intención de que las familias puedan comprender que la importancia que tiene la educación religiosa en los niños y en los adolescentes. Los niños tienen dudas, tienen dificultades para comprender muchas cosas, entonces son ellos los encargados de darle la respuesta. En otra cosa importante que los padres, la familia judía incentiva mucho el arte como la música, instrumentos musicales, los dramas, el canto, las danzas, que eso sea una ayuda para que la familia pueda en el sábado tener alguna actividad. Y como te dije, me gustó mucho porque los niños judíos saben tocar un instrumento. Muchos de ellos instrumentos que el arpa, por ejemplo, vi a un niño que en uno de los lugares que estaba recibiendo clases de arpa, como David, y me fascinaba ver que en los parques de las ciudades tenían unos pianos. No sé cómo hacen en el tiempo de la lluvia, porque lo que yo pude observar es que había pianos en los parques donde alguien podía sentarse y tocar alguna nota, algún canto, de alguna forma, ¿no? Las personas podían también danzar, eh, recibiendo el sábado, ¿no es cierto? Como te digo, el sábado era un día que se veía mucho, mucho canto, oraciones, tocar instrumentos, danzar. La danza no era ballet, tampoco era perreo, salsa o merengue. No había nada que motivara la sensualidad, el movimiento de caderas o pechos. Se dividían entre hombres y mujeres, había un respeto, ¿cierto? Tú podías observarlos. Te enseñaban ahí en Jerusalén cómo danzar. O sea, había una persona que ahí se ganaba la vida, ponía música y enseñaba a danzar, cómo se danzaba el sábado, cómo se danzaban ciertas canciones y la gente colaboraba. Yo pude aprender. Pero como estábamos en el turismo no podía quedarme más de 5 o 10 minutos observando, pero después de las 5 de la tarde que terminaba el tours, ya de 5 en adelante de la noche ya tú no estás libre, pudimos caminar, ahí aprovechaba yo en hacer preguntas, me senté en los parques, el fresco de la noche, eh, y podíamos ver la música, se veía mucho, mucho el respeto y ellos querían enseñar cómo ellos eran judíos. En otras palabras, algo que es importante. A veces nuestros niños llegan, visitas, no les hablan. Pero en cambio ellos incentivaban mucho era la cultura educativa, ¿no? La música, el arte. Otra cosa que los padres me dijeron y yo pude observar es que las familias judías tienen juegos tradicionales. Juegan con sus hijos durante la semana y tienen juegos para el sábado. Por muchos años yo no había visto, vivo más de 27 años en este país. Yo nunca, pero pude ver en Jerusalén que los padres juegan con los niños juegos de tizas, con pelotas, fuera de la casa, en el vecindario. Los niños no estaban con juegos en los celulares, por las calles o en las sinagogas. Tú no veías ninguna mamá con el coche, sale el papá, la mamá, el bebé en el coche, el bebé no tiene celulares, no está lleno de juguetes. No, por cierto, no tenía ninguno. Y eso lo hacía con el propósito de que el niño observe que está en Jerusalén, que está en las calles de Jerusalén. O sea, y esto era impactante, porque como te digo, yo decía, y veía al niñito, dos, uno a cada lado caminando, el bebé en el coche, ninguno tenía celulares, ni muñequitos, ni Barbies. La familia salió para caminar y para conocer los lugares.
Claro, hay una ventaja, ellos están en donde estuvo Moisés, en donde estuvo David, en donde estuvo las historias, entonces los padres, pero cuando salen ellos a caminar, salen a observar, a conocer el Muro de los Lamentos, el Monte de los Olivos, o sea, tú ves que la familia sale a observar, a caminar como familia, salen a jugar como familia, se sientan a tomar el sol, conversan con otras familias judías. O sea, es algo que uno a veces saca a los niños a la calle y los niños salen con el celular. Pues no, ningún niño judío que yo pude ver que en Israel, en Jerusalén, pude verlo con celulares en la calle. Ellos iban conversando con los padres y yo no podía entender el idioma de ellos, para ser sincero, pero ellos se le veía felices, dialogaban, conversaban, cantaban algunos. Y para mí fue un impacto ver eso, porque saben que cuando yo veía a la familia judía tradicional con sus ropas y sus rulitos, y me recordaba las escenas de las películas cuando eran llevados a los campos de concentración en los trenes de los nazis. Y yo por un momento siempre me ha gustado ese tipo de películas. Eh, y cuando veía eso venía a mi recuerdo, ¿no? Pero yo veía que estas familias no hacían ninguna bulla en Jerusalén. Los niños observaban las tiendas, conversaban con los padres, los llevaban a ciertos lugares que nosotros sabíamos que eran turísticos, y no se veían los niños en escándalos, en peleas, en gritos. No pude ver un padre gritando a una niña. Era una familia que realmente tradicional, que impartía respeto, cultura y disciplina. Las familias judías incentivan mucho la disciplina positiva, no solamente durante el sábado, sino durante toda la semana. Como te dije, no vi ningún niño haciendo perretas, ni teniendo en una mano un Superman, una Barbie. No vi gritos, no vi a los padres, a los niños llorar sin motivo, aunque soy muy honesto en decirte que solamente vi una niña que se portó mal. Estábamos después del tour, antes de la cena, que empezaba a las 6 de la tarde, eran las 5. Entonces yo bajé, estaba en el hotel Da Vinci, y entonces observé que había un programa para los niños. Y como yo vengo de Norteamérica, decía, ¿y dónde están los padres? ¿Estos niños por qué están solos? Entonces estaban ellos, había un programa donde había cuatro señoritas que estaban disfrazadas de hadas, y entonces estaban con los niños. Y yo entré a ver, había como 40 50 niños de diferentes partes del mundo, judíos. Y entonces ellas sabían de qué país venían porque vi que estaban poniendo la misma canción en inglés, en húngaro, en italiano, en francés, en español también pusieron. Y entonces yo estaba ahí y me observaba eso, y entonces yo estaba buscando y observamos que una niña se estaba portando mal. Entonces yo me acerqué porque la niña estaba corriendo arriba de unos muebles. Y entonces me acerqué y la abuela se acercó y entonces me vio que no era judío. Entonces le dije que era venida de Estados Unidos, y después me di cuenta que la abuela hablaba español. Y entonces le dije que tenía miedo que la niña se cayera. Entonces le dije que era maestro de niños en la escuela pública y que era adventista. Y entonces la niña estaba haciendo una perreta. Era la única, única. Era el botoncito, como se dice en mi país, que estaba haciendo bulla. Y entonces la abuela me dijo, los papás vinieron, que la niña estaba, el programa continuaba. Entonces nadie se intervenía. O sea, lo único que intervenía fui yo porque soy maestro, ¿no? Entonces la niña no le hizo caso al papá ni a la mamá. Yo estaba al lado de la abuela, que muy amable me trató. Y me dijo la abuela algo interesante. No te preocupes, me dice. En 3 semanas yo le arreglo a la mamá, al papá y a la niña, me dijo. Y yo me reí porque la niña lo que quería era el celular del papá. Y la abuela no le dio. La abuela cogió el celular, lo metió en la cartera de ella. Y me dijo, en 3 semanas yo le arreglo a la mamá, al papá y a la niña.
Pero los otros niños no estaban lo más bien, entonces me acerqué, había diferentes materiales y yo siempre ando buscando nuevas ideas para las enseñanzas, pero no pude usar, no pude tomar ninguna porque estaba en el idioma hebreo, pero pude darme cuenta que los materiales eran diferentes y los padres incentivaban la disciplina. A la niña la sacaron fuera del local porque estaba haciendo un escándalo, la llevaron a la habitación. Lo que pasó ahí no sé. Pero lo que sé es que la abuela me dijo, en 3 semanas yo le arreglo a la mamá, al papá y a la niña. Y ella no, me dijo la abuela que posiblemente se quedaría en Jerusalén para recibir las clases porque la niña en Nueva York estaba acabando, aunque ella en Israel lo estaba haciendo. Una cosa interesante cuando que podemos observar en cuanto a la educación, hemos hablado de los padres, asumen su responsabilidad, no delegan que el rabino les enseñe, no esperan, ellos conocen las historias. Otra cosa es que ellos incentivan el amor a la tierra, donde sus antepasados, y programan estudios, viajes de estudio para sus hijos. Es increíble que tú llegues a Jerusalén y lo único que quieras conocer es los lugares históricos, pero también quieres conocer otras personas. Pero para ti es algo impactante, como lo fue para nosotros, encontrar una delegación en los dos viajes que fui, una delegación que venía de judíos, jóvenes, muchachos, que sus padres le habían regalado porque habían entrado a la universidad o porque se habían graduado de la universidad, un viaje a conocer Israel. En el segundo viaje conocimos unos 20 muchachos, hombres y mujeres, judíos que sus padres, por haber terminado los estudios en Uruguay, eran judíos, les regalaron un viaje a Jerusalén para que conocieran. Un viaje de peregrinación por 3 semanas impactante. Nuestras familias, cuántas familias adventistas visitan la casa de Guillermo Miller o la casa de Elena de White o la conferencia general, el centro White? Se les enseña el amor, ¿no? El amor hacia la tierra. Y esto es impactante porque ellos, a veces los padres, en vez de irse a un lugar que puede ser un lugar de educación religiosa para para los hijos, en vez llevan a Disney, a los parques temáticos de Harry Potter. Entonces eso me hizo pensar por qué estos niños que están viviendo a miles de kilómetros, eh, sus padres les regalan eso para que ellos amen sus orígenes, sus raíces. Y ellos hablaban español, los niños, los chicos de Uruguay, la otra delegación que vino eran de Argentina y en el anterior viaje, algunos venían también de Francia o de Europa del Este, pero eran jóvenes judíos que sus padres les pagaban para que conocieran Jerusalén. Y nosotros a veces no tenemos lugares, la casa de la señora White, tenemos los centros de la General Conferencia, pero los padres prefieren gastarse el dinero en llevar a ver Harry Potter o Disney. Entonces, no hay un sentido, ¿no? Porque los padres no hacen viajes y, como te digo, es algo impactante, ¿no? ¿Cómo tú puedes ver que en vez de, está bien, tómate las vacaciones, vete a una playa, un bosque, eso no es pecado, pero llevar a tus hijos a lugares que salieron de la imaginación de Satanás, que en vez de acercarlo a Dios lo va a alejar. Porque ¿qué hace una niña que uno en la escuela sabática le dice que no existen las princesas, no existe la magia, y de repente los padres lo llevan a ver Rey León o Disney? Porque los judíos piensan, ellos piensan en la educación de sus hijos, piensan en lo que les favorece, ¿no? Esos muchachos pudieron haberle un viaje a Francia, a París o a, o Roma, prefieren mandarlos a Jerusalén para que conozcan sus raíces. Y estaban visitando los mismos lugares que nosotros estábamos visitando. Y eso es impactante porque uno va como cristiano y ellos están llegando como judíos. Estaban conociendo el Monte de los Olivos, estaban conociendo en la cúpula dorada, donde estuvo el templo, estuvieron conociendo la tumba del rey David, o sea que eso es algo que
que te muestra que ellos incentivan el amor a la tierra, el amor a su religión, el amor a Dios, el amor al Torah y incentivan mucho. Y a mí, cuando llegamos a Qumran, de niño había, de niño había leído sobre Qumran, que había en 1947 habían encontrado los manuscritos de la Biblia. Y cuando yo llegué, me sorprendí y dije, esto lo había leído de niños. Entonces ellos, la interpretación que le dan los judíos es que Dios permitió que los judíos, cuando ya estaban en Jerusalén, cuando le entregaron los ingleses para que formaran lo que es hoy Israel, Dios le dio en el momento preciso, porque si esos manuscritos hubieran sido encontrados por otras religiones, quizás hubieran sido quemados. Entonces y eso es impactante porque ver los rollos originales con el que en la época después de la destrucción del templo, muestra el amor. Llegamos a Masada, que la Biblia no lo menciona, ni la señora White tampoco. Un lugar que era una fortaleza construida por el rey Herodes, el que mandó también matar a Jesús. Y entonces lo decían en Masada, decían, Masada y hay una historia. O sea, los judíos estaban, algo bien importante, que cuando tú vas a Israel lo entiendes. Siempre hemos escuchado que los romanos destruyeron Jerusalén y el templo, pero lo que nunca nos dijeron es que los romanos cuando iban avanzando hacia Jerusalén, iban destruyendo los pueblos, Betania, Capernaum, Magdala, todos esos lugares eran destruidos. Porque los romanos estaban en guerra con los judíos y automáticamente los iban a sacar de ahí. Entonces los judíos, un grupo de judíos, cerca de 1000, se refugiaron en Masada, esperando que algún ejército viniera y los ayudara. Pero los romanos llegaron, dice, 4 campamentos y todavía se ven los restos de los campamentos que estaban ahí. Y entonces automáticamente más a esa altura, así que ellos construyeron una rampa. Y entonces cuando iban a entrar, eh, dijeron, no, mañana regresamos. Entonces esa tarde y esa noche se reunieron los 1000 y dijeron, bueno, tenemos que hacer algo. Si entran los romanos, van a matarnos, van a violar a las mujeres y van a matar a los niños. Y nuestros hijos van a ser esclavos. Así que ellos tuvieron un plan terrible, pero dijeron, bueno, escogieron 10 hombres y mataron a los 990 y luego al final uno de ellos se suicidó. Y entonces cuando entran los romanos con todo su ejército, ellos habían quemado la comida, habían quemado todo y encontraron todos los muertos, ¿no? Entonces a una señora se escondió con sus nietos en un pozo y allí los encontraron y ella relató la historia que hoy día les cuento. Eh, Fue muy impactante porque eso la Biblia no nos enseña, pero ellos lo toman como que, bueno, fue una historia real porque se escribió, Flavio Josefo lo escribió también, donde dice, ¿no? Entonces que ellos tuvieron que tomar una decisión. Así que como los judíos no aceptaban el suicidio, 10 de ellos mataron a todas las personas y eso fue lo que ocurrió y entonces automáticamente esas historias impactan porque son cosas que uno dice, wow, qué terribles decisiones tuvieron que tomar en momentos difíciles. Le enseñan a amar a los jóvenes la tierra, porque ellos, gracias al esfuerzo de muchos antepasados, ellos pueden estar ahí ahora en Jerusalén. Pero enseñar el amor a la tierra es algo muy impactante porque como padres debemos saber a dónde llevamos a nuestros hijos, ¿no? Que ellos deben amar la iglesia, amar la familia, amar sus raíces y no llevarlos a lugares que han salido de la imaginación de Satanás, ¿no? Otra de las cosas que las familias judías pues, me respondieron es que ellos en los 2 viajes que hice
y que fueron 19 días donde pudimos compartir hacerles preguntas, es que ellos tienen una comunicación verbal diaria con los hijos, tienen conversaciones sobre diferentes tópicos, en especial sobre las historias bíblicas. Vi a muchos padres y niños conversar con sus hijos, pequeños y grandes. Llegamos a un lugar que es donde está la tumba del rey David. Y me sorprendí ver a los niños que estaban leyendo el Torah con una reverencia. La mamá estaba en el área de los varones y la mamá estaba en el área con las niñas y estudiaban las historias del Antiguo Testamento y tenían sus propias actividades, pero ninguno estaba corriendo por la sinagoga. Me acerqué al niño y le pregunté si hablaba inglés y me dijo que no. I don't understand, me dijo. Entonces me dijo, no, el papa me dijo que él hablaba hebreo y ruso. Y entonces le pregunté a él, le pregunté porque el papá se habla inglés. Le pregunté si si jugaban los niños en la sinagoga, corrían, y me dijeron no. Me dijeron que ellos, este es un lugar de respeto, que él está preparándose para la festividad del Mishra que ellos hacen a los 12 años. Y que cuando yo me acerqué a él, él estaba leyendo el Torah, me dijo. Oh, le dije, le dije, le pedí disculpas porque le dije que le veía con mucha reverencia y el papá me dijo que le agradecía, me agradeció porque había la palabra reverencia para ellos es muy, muy valiosa. Y pude observar que había otro niño más pequeño que él, estaban separados, estaban en la misma sala, pero en otro lado. Y entonces me dijo que era su hermanito. Así que su hermanito había venido, que ellos vivían en Jerusalén y que me dijo el papá que ellos estaban teniendo su visita a la sinagoga. Ninguno corría, ninguno estaba con celular, los niños estaban enfocados en la Biblia, yo les interrumpí, o sea, y tenían una comunicación verbal y diaria con sus hijos, me dijeron. Ellos me dijo que una de las cosas que incentiva en los niños judíos es una comunicación verbal diaria sobre diferentes tópicos, en especial sobre las historias bíblicas, sobre el pueblo de Israel, la ley de Dios, y yo me sorprendí que hay días que los padres no hablan con los hijos. Estas semanas, ¿verdad? Por el estilo de vida. Eso nos muestra cuánto, hermanos, como padres, nosotros tenemos que darnos cuenta que la comunicación diaria es efectiva en una familia y ellos la tienen. Ellos hablan de diferentes tópicos, una comunicación verbal, un acercamiento. Ellos también tienen deudas, pero el estilo de vida de nosotros no puede afectar la comunicación diaria que tenemos que tener con los hijos. Otra de las cosas que me impactó es que ellos tienen personas que cuando los niños van van a las sinagogas, el padre pues también tiene sus responsabilidades, tiene un momento de gente, de adultos. Ellos me dijeron que hay momentos que las esposas están con las otras esposas, los esposos con los... Pero hay momentos cuando los niños están sin los padres, que hay personas que las llaman, no encontraban la palabra, yo no encontraba la palabra que me decía en español, pero me dio a entender que era como una niñera y que se encargaban de estar con los niños los sábados, pero solamente 2 horas en la tarde. O sea, lo que tenemos el Club de Conquistadores, o sea, como si tuviéramos, somos el estado de aventureros y conquistadores, pero ellos lo tienen allá también. Entonces dice que las mamás las mamás los papás y las mamás en la mañana llevan a los niños a la sinagoga, pero por la tarde, unas horas, se reunían con otras familias judías para que ellos se relacionen con niños como ellos. Y a mí me encantó. O sea, van a un parque, pero van al parque, ellos se encuentran con otras familias de la comunidad y se relacionan para que vean que esos niños también son como ellos. O sea, es importante. O sea, ellos tienen todo bien organizado. O sea, ellos tienen programado qué hacer, qué no hacer el sábado.
Y como te dije, yo me sorprendí muchísimo. Me dijeron que por la mañana, si la mamá o el papá tienen algún momento de oración personal, habían personas que podían ser como unas niñeras, o en este caso son los maestros y staff, que se encargaba de estar con los niños, ¿no? Hacer alguna actividad con ellos. Pero una de las cosas que ellos se preocupaban era que los niños conocieran a los otros niños que eran como ellos. ¿Qué pasa cuando un niño adventista ve a otro niño adventista? Ni se acercan, ni se saludan, y son adventistas. O sea, incentivan mucho la familiaridad, la relación. Entonces, no es que yo tengo miedo a hablarle a él, o sea, y yo veía niños que conversaban, entraban, yo no sabía si eran amigos del mismo vecindario, pero se conversaban, se saludaban, había un respeto mutuo, y eso es porque las familias trabajan en ello. ¿Cuánto como adventistas tenemos que nosotros incentivar, hacer cambios en nuestra educación como iglesia, como club, como clase, que los niños se relacionen, conversen, ¿verdad? Con una supervisión de adultos. Por lo tanto, fomentan mucho la sociabilidad, no solamente con otros niños judíos durante la semana, el sábado. Los niños podían conversar, mantener la inocencia. Es interesante que los niños judíos conversaban con otros niños y se aceptaban. Pues como te digo, ellos vienen de otros lugares del mundo. Muchos de los niños judíos vienen de Ucrania, de Rusia, de Argentina, de Uruguay, de Perú, de Estados Unidos y encajan fácilmente porque hablan el idioma. Y no es hello, good morning, good afternoon. Ellos tienen conversaciones. Entonces fomentan la sociabilidad con otros niños judíos. Y esto es muy importante. Cuando yo estaba en el hotel, estábamos en el ascensor. Veíamos que los niños, yo estaba con mi papá o estaba subiendo a la habitación. Entonces veíamos una familia que entraba en el segundo piso, en el tercer piso, y entonces conversaban los niños, se saludaban, conversaban y como si se conocieran, porque los niños son inocentes y pueden ser amigables si se les enseña, ¿no? No estaban que lo miran y no le hablan, que a veces tenemos problemas porque nuestros niños dicen, yo no tengo amigos en la iglesia, nadie me quiere. A diferencia de lo que yo pude ver, los niños judíos son amigables con otros niños judíos, se reconocen por la ropa, la vestimenta, la gorrita, y eso es algo que nosotros tenemos que incentivar, que sean niños amigables, para que encajen. Y eso es trabajo de padres de la iglesia y de la comunidad y de la escuela, porque los niños son amables con otros niños que son como ellos. Y eso es lo que yo veía, observé. Y los padres me dijeron que una de las cosas que ellos incentivaban es que entre los mismos niños judíos se apoyaban, se conversaban, se comunicaban, eran amigables y así ellos podían fomentar. Una de las cosas que yo pregunté es que en cuanto al uso del celular, porque esa es una preocupación, hay estudios que ahora están diciendo que los padres deben darle a los niños a la semana 40 minutos porque el cerebro de un niño que está mucho tiempo pegado al celular, cuando hablamos de la tecnología, no solamente son los celulares, los tablets, la computadora, el televisor mismo. Les pregunté a ellos sobre eso y ellos me dijeron que ellos no compraban celulares a sus hijos, no tenían exceso de juguetes, porque no permitían que interfiriera la comunicación de la familia y menos usaban la tecnología en las visitas a las sinagogas. Y esto es maravilloso, ¿no? Ver que esto porque en realidad el celular ha desplazado la atención de los niños y de los adultos en cuando es un sermón, están los niños con un juego y no escuchan la predicación del pastor. Yo agradezco a Dios que en mi época no había celulares porque lo que he aprendido a través de los años, he aprendido por los sermones que escuché de niño, las predicaciones, los temas de los jóvenes, las lecturas.
¿no? Pero ellos una cosa incentivaron es que la tecnología no puede interferir en la comunicación que tienen como familia y menos en las visitas que tienen a las sinagogas, ¿no? Y esto cuando yo escuché eso, les di toda la razón del mundo. Aunque los judíos han inventado muchas cosas en la tecnología que hoy día usamos, como el USB y otras cosas, la comunidad judía no permite que eso mismo que han creado ellos interfiera en su comunicación como familia y como miembros de una sinagoga. O sea, no llevan la tecnología. Por eso yo entré a la sinagoga y veía ningún niño con celular. Ni el sacerdote, ni el rabino, ni los que estaban ahí tenían un celular. El celular estaba bien guardado en el bolsillo del pantalón. Más bien nosotros estábamos con los celulares tomando fotos, estábamos viendo, y entonces cosas que tú aprendes, cosas que te enseñan mucho. Y eso es importante porque ninguna familia debe, no solamente adventista, debe tener un almuerzo que los hijos estén con el celular, porque rompe la comunicación y eso es lo que muchos incentivaron. Otra de las cosas que yo pude observar es que la comunidad judía, en todo lugar, hoteles, barrios, en el aeropuerto, ellos tienen una habitación que podría ser como una pequeña sinagoga donde las familias y las personas pueden orar, leer el Torah, hay libros. Pero yo me quedé impactado, ¿no? Pueden ellos lavarse las manos con una vasija, como lo hacían en el tiempo bíblico, cantar, y ellos pueden leer y aprender de cómo adorar a Dios. O sea, en todo lugar. Yo estaba en el hotel, en el segundo piso, había un lugar donde ellos entraban, estaba la Biblia, estaban para hacer las oraciones, todos los lugares que yo vi, todos, hasta en el aeropuerto. Y yo me sorprendí, dije, wow, ¿cuántos de nosotros tienen una librería mentista en el barrio para que los niños puedan entrar? O sea, es algo bien impactante, pero aún en esos lugares yo veía niños, personas adultas, las mujeres por un lado, los hombres por otro lado, no había ningún problema de que está mirando nada, no, eso no había malicia. Pero yo pude observar eso y yo dije, Dios mío, ¿cuánto tenemos que aprender como adventistas? ¿No? Ellos tienen bibliotecas, tienen librerías, tienen infinidad de lugares apropiados para ello. Entonces, parte de mi investigación, como digo yo, entré a una juguetería judía eh, en Jerusalén. Observé juegos bíblicos, libros, colores, para ser usados en la semana, en el sábado, hermanos. Me fascinó ver un arca de Noé. Y yo decía, lo compro, no lo compro, lo compro, no lo compro, estaba yo. Había todo tipo de juegos, muchos en el idioma de ellos, por supuesto, pero muchos también eran muy bíblicos. Eh, las 10 plagas de Egipto, me encantó ese juego. Es decir, tenían su propio material que uno puede comprar para el sábado y en la semana, ¿no? Y me compré un 3D del templo del rey Salomón. eh, Bello, hermoso, me lo compré, entonces dije, a un precio baratísimo. Pero sí, una cosa bien impactante, en todas las jugueterías que fui no había ni una Barbie, ni un Superman, ni un Spider-Man, ni un Aquaman, ninguno delito, ningún monstruo, ningún Pokémon. Y yo dije, wow. O sea, y los judíos no solamente tienen ropas tradicionales, sino que aún en los juegos son muy cuidadosos. Tenían un set, tenían muchos set de familias judías en una fiesta, en el sábado, en el Purín, y tenían mucho que ver, mucho que apreciar. Y a un precio bastante cómodo. O sea, no era un negocio. Y eso es una cosa bien impactante para mí, ¿no? Porque yo quería comprar un juguete para un niño y digo, ¿qué compro? Aquí todo es bíblico. No había... eh, lo único que pude observar fuera, pero no en la juguetería, era que unas personas que vendían, unos ambulantes que habían ahí que eran árabes,
que tenían algunos animalitos, pero de luces, perritos cosas que giraban. Pero de ahí una cosa que veían los niños judíos no lo veían. Otra cosa que me enfatizaron mucho es que la familia judía guarda el sábado desde el inicio, con alabanzas en sus idiomas. Lo hacen como familia y y se relacionan con las personas de la comunidad. Y como te digo, 3 horas antes de que empiece el sábado, ya las familias están juntas. Por eso te digo que cuando yo estaba el viernes dirigiéndome a Jerusalén, había un tráfico. Y yo lo que nosotros queríamos llegar ya a Jerusalén, queríamos conocer, ¿no? Y llegamos y ya 3 horas antes ya estaban todas las familias en su casa. Los padres estaban con sus hijos, con sus hijas, la esposa, se organizaba todo, hacían todo en orden y en alegría. Pero ¿qué pasa? Corre, muchacho, es sábado, corre, vuela, mira, ya vamos a llegar tarde a la iglesia. Ellos no andaban así. Digo, ¿qué diferencia? O sea, ellos planifican todo. Ellos, y algunos de ellos descansan el viernes y el sábado, es como sábado y domingo, tienen esos 2 días. Y eso es importante, ¿no? Otra de las cosas que la respuesta que dieron esas personas, que fueron más de 30, inclusive todos, yo pude, todas las personas que pude haber investigado, los padres son el ejemplo para sus hijos. En todas las preguntas que hice a los padres y a las madres, ellos manifestaron mucho la buena comunicación y el ejemplo en todas sus actividades y celebraciones. Y esto es importante porque hay alegría. O sea, viene el Purín, es alegría. A veces uno dice, ay, semana de oración, hay que ir temprano a la iglesia. Ay, que es ay, Santa Cena. Ay, no, yo no estaba preparado para eso. Eso yo no vi. Ellos dicen que le ponen una alegría. Y te voy a decir que cuando llegamos en el segundo viaje, había una festividad árabe. Y las familias árabes salieron a comprar dulces. Y yo lo estaba observando también a ellos y veía que ellos estaban con una alegría. Escogían los dulces, los caramelos que iban a dar a los niños. O sea, eso es parte de la cultura. O sea, bien los árabes, bien los judíos, que ellos cuando viene una festividad están felices, alegres, lo esperan, están emocionados. Es como cuando uno viene a o sea, todos los sábados debe ser como cuando viene la Navidad, adornar la casa, como el árbol, todo, todo. Y cuando subimos en Belén, ellos tienen todo el año decorado con arbolitos, con luces, como si fuera la fiesta de Navidad, ¿no? Aunque esa zona es zona palestina. Pero como te digo, algo que ellos incentivaron mucho es el ejemplo. En cuanto al sábado, ellos preparan una comida especial el viernes de noche. O sea, imagínate, ¿no? A veces dice que el sábado, a la hora del almuerzo, tiene que estar la mejor comida, pero creo que los judíos tienen mejor idea porque lo hacen en la noche. El sábado no se cocina, no se compra comida, se da lo mejor de la semana. O sea, lo que haya es un motivo de alegría. O sea, nosotros, por ejemplo, de domingo a viernes, la comida estaba deliciosa. O sea, la comida era preparada, pero ya el sábado, de noche, la comida ya era buena en el hotel, pero la variedad, o sea, preparaban lo que para ese momento era preciso. En otras palabras, había un buen arroz, había una buena ensalada, había pollo, había lo que había, pero era algo para nosotros. Cuando nosotros nos levantamos el sábado por la mañana, ya estábamos acostumbrados a comer huevos revueltos en el desayuno, ciertas comidas. Cuando vimos, había lo necesario, rico, pero inclusive hasta la máquina del café la tenían apagada. Se podía tomar un café tibio, porque yo no es parte del guardar el sábado, ¿no? Pero no estaban molestos. O sea, los huevos eran huevos sancochados, no había huevo frito. No había buena comida, pero no, o sea, no una comida que llevaba mucha preparación.
en la mañana. Entonces, te explicaban, ¿no? Nosotros el sábado, entonces nosotros, yo que era adventista lo entendía perfectamente. Entonces, las otras delegaciones de Corea, de Filipinas, de China y de Europa que venían, estaban sus comidas tradicionales que ellos tenían su pescado, todo eso, ¿no? Pero la familia judía, el viernes de noche hace la mejor comida. Yo creo que esa es una excelente idea, ¿no? Porque el sábado estamos llenos de actividades, tenemos que ir a la escuela sabática, levantarnos temprano, pero pienso que el viernes es un momento preciso, ¿no? Otra cosa que pude observar como líder, como maestro, como una persona es que la comunidad judía ama a los niños. Me sorprendí que en el hotel, en el avión, eh, en los lugares donde habían niños, había actividades para ellos. O sea, cuando llegamos al hotel, yo llegué a las 5 de la tarde y pude observar que había un grupo de cuatro o seis señoritas que estaban ahí dirigiendo un programa para los niños, sin la presencia de los padres, pero aunque había algunos padres también que estaban con los más chiquititos. Y yo me sorprendí. Observé que había cantos, había danzas, había juegos, había una alegría que merecía compartirla, ¿no es cierto? Hemos observado lo que es la comunidad judía en cuanto a la educación religiosa. Hemos hablado de la importancia que tienen los padres, que asumen su responsabilidad. Hemos hablado que ellos son los primeros que tienen que conocer lo que sus hijos van a transmitirle a sus hijos, que hay una alegría en cada actividad, que es una comunidad que no se deja influenciar por la cultura. Y esto es bien importante, hermanos, porque a veces en la casa tenemos cosas que no son nuestras, cosas que han salido de la imaginación de Satanás, ¿no es cierto? Ellos incentivan la lectura, la oración, la conversación diaria. Y ellos me dijeron que estaba en el Torah, este versículo de Deuteronomio 6 del 4 al 9, ¿no? Que es obedecido no solamente por los padres, sino por las autoridades religiosas, políticas. Ellos han seguido todo, por eso es bien difícil que un judío se vuelva adventista, pero hoy es fácil que un adventista se convierta en un judío, porque lo vemos, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que darle al pueblo judío mucho las gracias porque ellos nos dieron la Biblia, a Jesús. Ellos han conservado el sábado, los 10 mandamientos, el diezmo, el matrimonio, la alimentación saludable como todas las reglas de salud, ¿no? Eh, y esto es bien importante porque no soy de las personas que deben odiar a otra persona por ya sea su religión o su creencia, pero ellos han conservado muchas cosas que nosotros hoy día como adventistas tenemos el sábado, los 10 mandamientos. Eh, es verdad, no aceptaron a Jesús, pero realmente todavía ellos conservan la religión del Antiguo Testamento. Y sobre todo, mis queridos hermanos, es que la, no dejan influenciar la cultura, otra cultura no influye. Tú no ves Jerusalén lleno de propaganda de Disney, no ves. O sea, Jerusalén es un lugar importante para ellos y algo que a mí siempre me impacta es que realmente es el amor que le muestran a su ciudad, a sus creencias. Ver que los jóvenes en vez de irse a Disney porque llegando a la universidad van a conocer Jerusalén, la tierra, las ciudades de ellos, es un ejemplo. Ver que los niños, los padres incentivan la lectura de sus propios libros. Eso nos hace pensar que nosotros tenemos que hacer cambios, ¿verdad? Estamos perdiendo a nuestros niños y jóvenes y Satanás se lo está llevando a fuera de nuestras iglesias por la sencilla razón de que ellos no conocen a Dios, no tienen una experiencia con Dios, nunca conversan con sus padres de Dios. La educación de ellos religiosa está muy mal. Entonces nosotros tenemos que lograr, ¿no? ¿Cuál es el propósito de este seminario? Lo he hecho con mucha oración.
asumiendo una responsabilidad, pero cuando viajé a Israel aprendí esto y lo quiero compartir con ustedes para que ustedes vean que los cambios en la educación religiosa, en los cambios tienen que empezar con los padres, como ejemplo. Los padres tienen que asumir su responsabilidad, ¿no? Que cada momento que estén en familia sea un momento de oración, de adoración, de dar las gracias, de hacer los pedidos, preocuparse por la educación religiosa de los hijos, ¿no? Porque cuando un niño se va de la iglesia, no regresa. No regresa, uno en un millón. Yo he crecido en la iglesia, he visto muchos jóvenes que se fueron y los padres oran y algunos murieron orando para que sus hijos regresaran y nunca regresaron. Entonces es importante que nosotros como padres, como líderes, enseñemos a los padres a asumir su responsabilidad, ¿no? Eh, este viaje, pienso hacer un tercer viaje, Dios lo permita más adelante, porque hay lugares que me faltó conocer. Pero, como te digo, es una experiencia impactante, es algo, y Deuteronomio 6 del 4 al 9, ellos lo siguen todos los días, no solamente en ocasiones especiales. Y la reverencia, o sea, la tecnología, ellos la han inventado, la conocen, lo pueden tener, porque cualquier niño puede tener allá en Jerusalén un celular, pero es lo que menos tienen porque no quieren que intervenga afecte la comunicación, la adoración. Hermano, nosotros tenemos que hacer cambios y tenemos que hacer eso, los padres. Tenemos que como familia evaluarnos y ver tenemos que tener objetivos espirituales para nuestros hijos. Hace mucho tiempo no escucho que un niño quiere ser pastor o misionero o ir a las tierras lejanas a predicar de Jesús. ¿Realmente los estamos preparando para esta tierra o para el cielo? Como adventistas sabemos que la educación es más que seguir un curso de estudio, es más que llevar un curso, es un desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales que preparan al estudiante para esta vida y para la eternidad. Y eso es importante, nosotros estamos preparando a los niños para el cielo. Y eso hay que decir a los padres. Me parece que los padres tienen planes más para estar en esta tierra y tristemente perdemos generaciones de niños que podrían haber sido grandes baluartes en la obra de Dios. Este mensaje es propicio porque es importante que ustedes como padres conozcan cómo es la educación de los hijos, cómo es la educación de los niños judíos y cómo ellos conservan su fe, amar su cultura, su religión, amar sobre todas las cosas, ¿no es cierto? Que es algo bien importante. Que Dios nos ayude y como le digo, nos podamos aprender más acerca de este tema en una próxima oportunidad. Pero desde ya, lo que hemos aprendido podamos compartirlo porque Jesús viene pronto y cuando Él venga, nos lleve a nosotros, a nuestros niños, a los padres, porque realmente no estamos preparándonos para vivir en este mundo lleno de pecado. Nos estamos preparando para vivir con Jesús en el cielo. Nos vemos en la próxima oportunidad.